Amigas y amigos de Espacio Libre, pues que el doctor que en esta ocasión nos acompaña, Ángel Mario García Guerra, pues ha sido un combativo opositor dentro del mismo Poder Judicial, de ese Poder Judicial corrupto. Nos llamó mucho la atención verlo como el año pasado, cuando estaban los dimes y diretes, el estira y el afloja de Norma Piña, los pataleos de Norma Piña y el Poder Judicial corrupto. Vimos un video precisamente del doctor Ángel Mario García Guerra, en el cual se oponía a todas las corruptelas, mencionó las corruptelas del actual Poder Judicial y defendió el plan C, ideado por Andrés Manuel López Obrador. Eso nos llamó la atención porque aún siendo el magistrado de Nuevo León, se pronunció en contra del mismo Poder Judicial. Eso Sí, fue el año pasado. ¿Me recuerdan qué mes fue, doctor? fue en septiembre. Estaba contando a la audiencia que Sí. no podemos olvidar qué fue lo que nos puso en la situación que estamos en este momento. El presidente Andrés Manuel en febrero del 2024 presenta una iniciativa de reforma al Poder Judicial porque, acuérdense la cantidad de veces que desde la mañanera el presidente Andrés Manuel le pedía al Poder Judicial que ellos solos se reformaran, que ellos solos Así es. hicieran cambios. Se No cansó hicieron el caso. presidente de decirlo y ¿qué hicieron? Ignorarlo, desdeñar, criticar, burlarse de lo que les decía. ¿Por qué lo decía Andrés Manuel todo eso? Porque Andrés Manuel llegó con una legitimidad que le dio el pueblo y ellos nunca le han tenido respeto al pueblo. Y el presidente lo decía, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Y ellos pensaban que el pueblo era tonto. Y la mejor prueba de que lo que estoy diciendo es verdad es que esa propuesta de reforma, cuando ellos definitivamente nunca hicieron caso a cambiar nada de su corrupción, de su nepotismo. Recuerden todas las reformas que se hicieron desde el legislativo y que la Corte anuló. ¿Cuántos Así es. jueces de distrito concedieron suspensiones, un cúmulo de suspensiones contra las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel, como el Tren Maya, como el corredor interoceánico? Todo eso que el presidente lo hacía para provocar que hubiera una mejor economía en los hogares de todo el sureste del país, olvidado por años, todo a través de amparos y amparos y amparos y amparos, pero una cosa ofensiva la cantidad de amparos que concedían, suspensiones que no dejaban avanzar con esas obras, el aeropuerto Santa Lucía. Bueno, la verdad es que daba coraje darse cuenta de todo lo que estaban actuando el Poder Judicial como un opositor al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Eso no es independencia judicial y es muy importante que la gente lo sepa. Les venden a la gente la idea de que ellos son un contrapeso, de que ellos con su independencia judicial están haciendo lo correcto para el país y eso es una gran mentira. Independencia judicial no significa confrontación con los otros poderes. Los tres poderes de la Unión, legislativo, ejecutivo y judicial, deben trabajar en unión y en conjunto por el bien común del pueblo. Y el pueblo necesita justicia y ellos nunca tomaron ese rol. Ellos tomaron un rol político, se convirtieron en opositores al Movimiento de Regeneración Nacional y desde sus tribunales y juzgados empezaron a actuar en contra de un proyecto de gobierno humanista que tenía como prioridad al pueblo y su economía. O sea, ellos iban en contra de todo lo que significaba un estilo de gobierno distinto. Entonces, el presidente, cansado del actuar del Poder Judicial Federal, del actual corrupto del Poder Judicial, del nepotismo, porque no olvidemos que ellos mismos han reconocido que el 50% de los trabajadores que están ahí son familiares unos de otros, es decir, era como un feudo de poder familiar en donde nada más ellos hacían para protegerse y beneficiarse unos a otros y el pueblo no les importó. Entonces, la propuesta llega el 5 de febrero, perdón, del 24. ¿Y qué pasó de ahí al 2 de junio? Nada. No hubo protestas, no hubo gritos, no hubo enojos, no hubo reclamos.
porque en el Poder Judicial creían que Morena y sus aliados no iban a lograr tener la mayoría necesaria para reformar la Constitución y por consecuencia reformar al Poder Judicial. Así que digamos que estuvieron en una tensa calma o en un sospechoso silencio de febrero de 2024 al 2 de junio, que fueron las elecciones. Ese pueblo, bueno y sabio, como lo calificaba el presidente Andrés Manuel, y que yo estoy totalmente de acuerdo con él, y lo digo con toda claridad, y lo digo porque él ya no es presidente y no hay ningún conflicto de interés en que yo esté de acuerdo con lo que hacía Andrés Manuel, porque para mí es y será siempre uno de los mejores presidentes de este país. El 2 de junio, después de la campaña que hace Morena y sus aliados, donde utilizan como bandera de campaña, y todos los que nos están oyendo estarán de acuerdo con ello, el Plan C. Todos sabíamos lo que significaba el Plan C. En pocas palabras, el Plan C era reformar el Poder Judicial. Entonces, con ese eslogan de campaña o con esa bandera de campaña, fue que muchos, yo incluido, fuimos a las urnas el 2 de junio y votamos por Morena. Yo no pertenezco a Morena, pero yo me autocalifico como una persona humanista, como un juzgador humanista, ni de izquierda ni de derecha, humanista, como nuestro expresidente y como la actual presidenta Claudia. Entonces, a mí me convencieron, yo sabía de la necesidad de reformar al Poder Judicial y eso me llevó a votar el 2 de junio por ellos. Y entonces, cuando se dieron cuenta que el pueblo apoyó masivamente el Plan C, fue cuando empezaron los gritos. Ustedes recordarán, fue a partir de junio, julio, agosto, los ministros de la Corte andaban por todo el país en noticieros oficiales, en foros, en universidades, en facultades, en todos los espacios que les abrían, porque les abrían espacios en todas partes, oponiéndose a la reforma, diciendo que era el fin de la independencia judicial, diciendo que se iba a destruir el Poder Judicial. Bueno, hicieron una lista interminable de cosas negativas que esta reforma nos iba a traer. Y como nado sincronizado, la mayoría, si no es que la totalidad de los medios tradicionales de comunicación les daban foro, les daban micrófonos, les daban cámaras y todo mundo opinando que esto estaba muy mal, muy mal, muy mal. ¿Qué pasó? Que yo analizo el proyecto de reforma, que no era algo tan complejo de entender, no era algo que solamente una persona erudita podía entender en qué consistía la reforma. Dicho en una forma muy sencilla, la reforma solo consistía en quitar a todos los juzgadores, todos, y que llegaran juzgadores nuevos, con una visión diferente, con una mentalidad diferente, pero sobre todo con un compromiso social. Compromiso social me refiero a compromiso con el pueblo y con la justicia diferente. Y entonces, al oír tantas mentiras, trabajando yo en el Poder Judicial y siendo una realidad en ese momento que yo también podía quedarme sin empleo, no me importó que yo me quedara sin empleo y dije, voy a hacer un video explicándole a las personas cómo el Poder Judicial le gusta mucho simular que aplica justicia. Simular ha sido lo que mejor han hecho en el Poder Judicial de la Federación. Ministros, magistrados y jueces, no la totalidad. Sería una exageración de mi parte generalizar que todos estaban así, pero sí la gran mayoría simulaban justicia, simulaban que otorgaban amparos, simulaban que les importaba a la gente, simulaban que protegían los derechos constitucionales de los gobernados. Todo era una simulación. Me puse a hacer un estudio, no de una parte, sino del 100% de las resoluciones de amparo, que ya sabemos que los amparos se tramitan en el Poder Judicial de la Federación. La totalidad de los amparos que se otorgaron en la sala de la que soy titular, en una sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, año 2020, 21, 22 y 23. 4 años.
me di a la tarea de anotar todos los amparos que concedieron, tanto los jueces de distrito como los tribunales colegiados. Y de ese universo de amparos concedidos, saqué un dato que es una estadística real. No son ideas mías, no son presunciones mías, no son opiniones mías, son datos reales y no de una muestra, datos del 100% de los amparos. ¿Y qué encontré? Que el 60% de los amparos que conceden son simulaciones de justicia, son amparos concedidos por formalismos de ley que no tienen el peso de afectar el desarrollo de un procedimiento penal, pero que sí provocaban retardo en la justicia, impunidad y casi hacer nugatoria la aplicación del derecho penal.